a nuestra maravillosa familia que cada mañana se levanta para ofrecer el sacrificio que es necesario para que Cristo Jesús, como Rey de Reyes, pueda morar en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestros corazones. Damos gracias a Dios de poder estar juntos otra vez. Estuvimos separados por una semana, sin embargo, hemos estado orando por cada uno de ustedes y seguros de que nuestra relación con Dios hoy es más firme, más sólida, más constante, porque hoy como nunca la necesitamos. Que Dios bendiga a cada uno de los miembros de esta preciosa familia, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea su lucha, su temor, su preocupación, que hoy la presencia del Todopoderoso pueda responder exactamente con esa bendición que estamos esperando para honra y gloria suya y beneficio de nosotros. Quisiera leer una nota que se encuentra en el Salmo 96 del 1 al 4 que dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, y proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque temible sobre todos los dioses es Jehová nuestro Hacedor. Porque temible sobre todos los dioses, y grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Es doloroso saber que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que llora, que sufre, que padece circunstancias desagradables, y a pesar de tener un grande y todopoderoso Dios
amoroso por encima de todo poder, y simplemente no tener la bendición de su presencia porque no lo buscamos, porque no lo adoramos, porque no celebramos el culto familiar, vivimos vidas desastrosas simplemente porque no lo invitamos a entrar a nuestra casa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y es a través del culto familiar como Él puede entrar y traer toda esa bendición de la cual Él es capaz. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque nos permites la bendición de levantarnos para adorarte, para celebrarte, para rendir honores a tu santo y bendito nombre y tu sagrada persona. En este momento, Señor, queremos rogarte una bendición muy especial por nuestros hermanos que están en la redondez de la tierra. Queremos rogarte que cada uno de nuestros hermanos pueda tener hambre de ti y pagar el precio y buscarte y levantarse temprano para hacer tu voluntad. Te ruego en esta mañana de manera particular por el pedido de una madre, para que bendigas a Yomaira, Señor, y tú la traigas a tus pies para llenarla de tu Santo Espíritu y que pueda gozar tu santa voluntad en hacerla gozosamente. Contesta la oración de su mami y permite que toda esta familia pueda estar compenetrada de tu presencia, de tu gracia y de tu misericordia. Nos ponemos en tus santas manos a todos aquellos que se nos unirán a lo largo del camino. Por favor, permite estrechar su mano, abrazarlos y manifestarles tu profundo y glorioso amor. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Queridos, estamos muy cerca de la patria celestial. Nuestro amado Jesús está a punto de venir para finalizar todo el proyecto de 6,000 años, desde la herencia aquella del pacto en Edén, hasta el cumplimiento en el Calvario de este glorioso evento y la culminación con la segunda venida ya no del Cordero, sino del juez de la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana quiero comenzar diciendo que la tragedia de Bahamas es terrible, 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 terrible. Este huracán Dorian destruyó más del 70% de la zona, de la región, de la ciudad. Pero no es mi interés dar un informe de los cientos y cientos de desaparecidos. Hay algunos informes de muertos, pero lo terrible es que hay cientos de desaparecidos arrastrados por el mar que no se sabe dónde están, y son cientos de verdad. A donde quiero llegar es que en esta semana ha salido un barco de Bahamas con destino a Florida. Y el propósito es dar refugio a aquellos que pues se quedaron sin nada.
Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos declaró fuertemente que todos aquellos que no tengan visa, que no tengan un pasaporte, que no tengan un permiso para entrar a Estados Unidos, no podrán entrar en ninguna calidad. No hay amnistía, no hay permiso, no se puede entrar, y su discurso fue tajante y total. Y cualquiera de nosotros diríamos, qué cruel, qué malo, pero déjame decirte algo, que algo así como esto está a punto de suceder. Con Dios, con tu Dios, este mundo arderá en llamas y habrá una conflagración tan grande. Este mundo dentro de unos días no va a ser destruido por un diluvio, no va a ser destruido por un huracán, no va a ser destruido por un tsunami, sino que va a ser destruido por fuego. Y algunos correrán para buscar entrada a la ciudad santa. Y Dios, con una poderosa voz, va a decir tan claramente como el presidente de Estados Unidos: no hay posibilidad de entrada para nadie que no tenga visa, que no tenga un pasaporte, que no tenga un recurso que lo habilite para entrar, de los que ya hicimos provisión tiempo atrás, desde hace 2000 años más o menos. Si tú no tienes un permiso para entrar, no podrás entrar. No hay misericordia, no hay permiso, no hay entrada. Y tú dirás, qué mal Dios, qué malo es Dios. Y en esta mañana estuve por allí en una región boscosa, muy hermosa, con un clima especial, y tuve la oportunidad de pensar un poquito en la ira de Dios. Cuando pensaba en Dorian, establecido sobre esta isla en Bahamas, que no se movía, y se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó, y se quedó. Y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué casi desapareció toda esta zona? Y déjame decirte, querido, que pensé en la ira, en la terrible ira de Dios y en el amor de Dios. ¿Cómo podemos compaginar el amor de Dios y la ira de Dios? Déjame primero decirte, voy a leer algo acerca de la ira de Dios. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis 14, un texto que nosotros conocemos bien, y vamos a leer del capítulo 14 de Apocalipsis el versículo 10. Dice aquí, voy a leer desde el 9, 14, 9 y 10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y aquí voy a mencionar, hemos hablado mucho del 9, pero poco hablamos del 10.
dice aquí, él también beberá del vino de la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira. No dice del amor, no dice de la misericordia, no dice de la paciencia, no dice de la clemencia. Dice que aquellos que no guarden los mandamientos de Dios, desde el primero hasta el último, pasando por el cuarto, dice aquí que, porque la marca de la bestia, la marca de Dios es la santa ley. Y la marca de la bestia es todo lo contrario a guardar la ley de Dios. Es guardar la ley del hombre y desechar la ley de Dios. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero para que no te hagas dificultad, la marca de la bestia, querido, es el antítesis de guardar los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos de Dios, tienes el sello del Dios vivo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, no importa que seas cristiano, si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no podrás tener nunca el sello del Dios vivo, y lo que tendrás ya desde ahora es la marca de la bestia. Si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, tú ya tienes la marca de la bestia. Y dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado sin mezcla, que ha sido vaciado puro. No se ha combinado con un poco de misericordia, con un poco de clemencia, no. Esta ira de Dios ha sido vaciado puro en el cáliz, en el depósito de su ira, y los que no tengan el sello del Dios vivo y los que tengan la marca de la bestia serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles, pero además, no lo vas a creer, delante de quién, delante del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por amor a todos los pecadores. La ira de Dios es tan violenta, tan terrible, que aquellos que no obedezcan los mandamientos de Dios y obedezcan los mandamientos del hombre, tendrán que beber la terrible ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y estos serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero que es todo amor, que dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, pues ese Cordero se va a encargar de supervisar que todos los que no tengan el sello del Dios vivo ardan en el cáliz de su ira en la forma en que ya está indicado. Quise subrayar la palabra ira, porque nos encanta subrayar la palabra amor, amor, y que Él te ama, y que Él te ama, y que Él te ama, pero poco subrayamos la palabra ira. En el libro de Sofonías, en el capítulo 1 y versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor así. Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Sofonías 1, 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente.
¿Cómo es este día? Día de ira. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Y querido, y si tú te quieres subir al barco, no para entrar a Florida, y que el presidente de Estados Unidos te diga que tienes que bajarte del barco, tienes que desembarcar, que de paso los desembarcó, los sacó del barco, y muchos lo están criticando. Pues yo quiero decirte que Dios está a punto de hacer algo bastante similar. Va a bajar de su barco a todos aquellos que no tengan una visa para entrar al cielo. Va a bajar del barco a todos aquellos que no tengan un pasaporte para entrar a la santa ciudad. Va a bajar del barco a todos aquellos que despreciaron la sangre del Cordero. Va a bajar del barco y tú vas no, pero es que tú eres un Dios bueno, tú no puedes tener ese corazón. Señores, yo quiero decirles que Él tendrá un corazón tan frío que no habrá misericordia y bajará a niños, abuelos, padres, madres, jóvenes, mujeres, todos aquellos que no tengan una visa. Y la visa se llama el sello del Dios vivo, no podrán entrar. Este es el día de la ira y posiblemente este tema no te está gustando. Así como no te está gustando el presidente que bajó del barco a la gente de Bahamas para pedir auxilio en Florida. Hermano, pero esto está a punto de suceder. En el libro de Job, en el capítulo 37, libro de Job 37, dice aquí la palabra del Señor, algo que tú debes de saber, algo que tú debes de conocer. Job 37, 22 y 23, dice aquí la palabra. Pero voy a leer primero el 23 y después el 22. Fíjate cómo dice. Que Jehová nuestro Dios, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, porque grande es en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Y entonces la última parte dice, en Dios hay una majestad terrible. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, que es grande en poder. En Dios hay una majestad terrible. Y en el capítulo 36, 26 dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos y ni podemos seguir la huella de sus años. Dios es demasiado grande, Dios es todopoderoso y posee una majestad terrible y dentro de unos días va a manifestar su pesada ira. Toda esa ira que se ha acumulado sobre aquellos que lo han despreciado, va a vaciarse toda esa ira en el cáliz de su ira. Y van a ser consumidos por fuego dice aquí en el libro de Apocalipsis, que ya lo leímos, en el capítulo 14, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Y queridos, no habrá clemencia. Esta es la ira de Dios. Esta es la ira de Dios. Pero por el otro lado, déjame leer algo intermedio.
En el libro de San Lucas, en el capítulo 23, libro de San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 41, 23, 39 al 41, y dice aquí la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces, la mayoría de los sermones predicados acerca de esta frase es el 42. Y dijo a Jesús, ese ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero queridos, yo quiero decirte que el énfasis de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no está en el 42 ni en el 43. Si tú quieres tener el espíritu de ladrón, tienes que enfatizar el 39 y el 40, el 39 al 41. Fíjate cómo dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, fíjate bien, esta es la clave, este es el secreto. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Quieres salvarte? Memorízate este versículo. Léelo muchas veces hasta que lo entiendas. No es tu clamor: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Lo que salvó al ladrón en la cruz es reconocer que él era un terrible pecador y que el que estaba al lado era alguien que jamás había cometido un solo pecado. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? Bueno, ahora lo vamos a ver. Déjame decirte algo. He escrito esta frase: no es asunto de estar en relación con Jesús cada día. No es asunto de manejar una hermosa relación con Jesús cada día. No, sino entender que el que está allí a nuestro lado es nuestro Salvador sustituto. Grábate esta palabra, querido. Cristo Jesús no es tu amigacho. Cristo Jesús no es tu amigo. Cristo Jesús es tu Salvador sustituto. Tú tenías que morir por la infinidad de pecados. Pero Él vino y tomó nuestro lugar como nuestro sustituto y entonces se convirtió en nuestro Salvador. Mientras no entiendas que Cristo Jesús, cuando ya te tenían apuntado para dispararte, cuando tu esposa y tus hijos lloraban desesperadamente, cuando solo faltaba la voz de mando para disparar, Él vino y tomó tu lugar y se convirtió en tu sustituto salvador. Si tú no logras entender que tu pecado te llevó a la muerte y cuando estabas a punto de morir por toda esa perversión, por toda esa corrupción, por toda esa intolerancia, por toda esa impaciencia, por la mentira, por el robo, por el engaño,
por la pornografía, por la depravación a la cual Satanás nos ha llevado. Cuando nuestro pecado nos iba a hacer morir, Él vino y sustituyó nuestro lugar y Él se puso en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Mientras tú no entiendas que Él es nuestro sustituto, querido, no vas a entender la ira de Dios ni vas a entender el amor de Dios. ¿Me entendiste ahora? Fíjate bien. La ira de Dios es una. Y esa no va a desaparecer porque tú opines. Pero es que si Dios es amor, no puede ser un Dios de ira. Querido, mientras tú no entiendas que Cristo Jesús es tu sustituto, tú no vas a entender ni la ira de Dios ni el amor de Dios. La ira de Dios es terrible. Dios es un Dios de poderosos hechos. Y quisiera repetir lo que dice Oseas, porque ese texto yo considero que debiéramos de tenerlo grabado en el corazón, en el capítulo 5, 10 de Oseas, que dice así, Sofonías era el texto, pero déjame leerte el 10 de Oseas 5:10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Fíjate cómo dice. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Y aquí en Sofonías, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, porque este es un día de ira, día de gran ira en aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento. Es amarga la voz del día de Jehová, de la ira, gritará allí el más valiente. Hermano, es necesario comprender que la ira de Dios está sobre nosotros. Y será terrible. Y si tú no entiendes la ira de Dios, tampoco podrás entender el amor de Dios. Si tú no entiendes la ira de Dios, escucha esto. Si tú no entiendes la ira de Dios, no puedes entender el amor de Dios. Y si tú no puedes entender la ira de Dios y no puedes entender el amor de Dios, tampoco podrás entender que Cristo Jesús es tu Salvador. Por eso es que nos burlamos de Él, hacemos bromas delante de Él, pedimos perdón, cometemos pecados, pedimos perdón, volvemos a pecar y seguimos pidiendo perdón. Y no nos importa saber qué cosa es lo que hay allí, porque no entendemos que nosotros no vamos a morir, no. Nosotros estábamos a punto de morir, pero Él vino y se convirtió en nuestro sustituto. Que no se te olvide esta palabra. Muchos están muriendo en este momento sin sustituto salvador. No hay sustituto. ¿Por qué? Porque nunca le dieron importancia a la ira de Dios. Y si no le das importancia a la ira de Dios, si tú no guardas los mandamientos, no vas a entender qué cosa es el amor de Dios. Si tú no entiendes qué es la ira de Dios, no vas a entender qué es el amor de Dios y tampoco vas a entender que Jesús es tu sustituto. Él no solamente es tu amigacho, no, Él es tu sustituto. Y cuando tú entiendas que tú ibas a morir de la manera que sea,
Él viene y se convierte en tu sustituto. Tú lo adoras. Tú te arrodillas ante Él, llorando, y lo besas, lo adoras, lo exaltas. Lo reconoces como tu único Salvador personal. Pero mientras no entiendas la ira de Dios, querido, mientras no entiendas la ira de Dios, ¿sabes una cosa? La ira de Dios va a caer sobre este mundo. Y cuando tú te quieras subir al barco sin bautizarte, sin pedir perdón, sin confesar tus pecados, sin apartarte de ellos, llevando toda esa bolsa de tanta basura de pecado, te va a sorprender que el Rey de Reyes te diga que te bajes del barco. ¡Que te bajes! No, Señor, pero tu misericordia. ¡Que te bajes, te digo, hermano! Será terrible. Tú piensas que esto no va a suceder. Tú piensas que esto no va a suceder, pero Jesús lo dijo aquí en la tierra. Él contó una historia de un rey que hizo una fiesta de bodas. Y los invitados se les hizo provisión para que tuvieran la ropa adecuada para el banquete. Y cuando el dueño de la fiesta vino para revisar a todos sus invitados cómo estaban, si estaban bien, contentos, felices, de repente descubrió que había uno que estaba allí, que quería estar allí, obviamente, que quería participar de la presencia de Dios, de Jesús y de los ángeles, pero no estaba con el pasaporte, no tenía la visa, no tenía el permiso correcto, no tenía el vestido adecuado que se dio junto con la visa, junto con el pasaporte. Y tú piensas que él dijo, bueno, pobrecito, es el único, le voy a dar chance. No. Le dice, amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de bodas? El hombre se quedó mudo. Y la palabra de Dios fue, sacadlo inmediatamente afuera, a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, y de paso, el que dice eso no es el Padre, es Cristo Jesús. Sacadlo inmediatamente de aquí, porque mi cielo nunca más va a ser contaminado con el pecado de nadie. Sacadlo, sacadlo. Hermano, estas palabras no se van a escuchar de tu predicador favorito. No se van a escuchar. ¿Por qué? Porque pues el enemigo quiere que tú estés tranquilo con tu pecadito, con tu adulterio, con tu robo, con tu mentira. Solamente pide perdón, levanta la mano y ya la hiciste. No, querido, no. No es asunto de pedir perdón y levantar la mano. Es arrepentirte, es confesar tu pecado, es abandonar tu pecado y entonces apelar a la misericordia de Dios para que Él, con su sangre preciosa, mezcle tu clamor y la misericordia del Señor se manifieste. Entre tanto, la ira pesará sobre ti. Sacadlo de inmediato afuera. Allá. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, estas palabras suenan violentas, suenan toscas, pero eso es lo que está a punto de pasar. Llorará allí el hombre más valiente. Algunos que fueron bajados del barco que venía para Florida, apelaron, lloraron, apelaron a 1000 discursos, pero fueron bajados. Y tú piensas lo que quieras del presidente de Estados Unidos, pero él dijo algo: yo no voy a permitir que bandoleros, delincuentes, asesinos, criminales entren a mi país. Y eso se oye fuerte. Pues yo quiero decirte que más fuerte se va a oír que cuando el Rey de Reyes diga: yo no quiero que pecadores, bandoleros, ladrones, miserables,
violadores, asesinos, entren a mi patria. Y lo va a decir. Y si tú eres parte de ese grupo, no vas a entrar. Por esa razón, el mensaje de esta mañana es que yo quiero que tú recuerdes que la ira de Dios solo puede ser entendida cuando entiendes que Cristo Jesús es tu sustituto salvador. Y voy a leer algunos versículos para que veas lo maravilloso que es el amor de Dios. Pero tú no vas a entender el amor de Dios y el amor de Cristo Jesús hasta que entiendas su ira. Hasta que entiendas su ira. Vamos a leer algunos versículos y quisiera que leyeras conmigo en Filipenses, por si tú piensas que Dios es muy severo, que es muy rudo, que es muy tosco, que es difícil tratar con él, yo quiero que leas esto. Dice aquí en Filipenses 2, 5 al 8. Y fíjate bien que no voy a leer la parte que te gusta a ti, voy a leer la parte que no nos gusta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no hay más lectura. Tú quisieras que yo leyera lo que sigue, la glorificación de Cristo Jesús. Pero normalmente nos quedamos con la glorificación de Jesús y nos olvidamos que Él fue nuestro sustituto, querido. Mientras tú no entiendas que Cristo Jesús es tu sustituto, no vas a entender la ira de Dios y no vas a entender el amor de Dios. Ni por qué Jesús murió en la cruz. Tú piensas que por su misericordia y porque tú eres un poco pecador, pero no tan malo. Hermano, tú eres la cosa más podrida. Tú eres la cosa más podrida que hay en la tierra. Desde la cabeza hasta los pies somos, dice Isaías, una podrida llaga. En tanto no entiendas la ira de Dios, no vas a entender que Cristo Jesús es tu sustituto. Te voy a decir algo, ya lo dije en algún momento. Satanás amaba ser igual a Dios. Escucha esto. Satanás y sus seguidores aman el poder de Dios. Satanás y sus seguidores quieren ser igual a Dios, pero no quieren trabajar por tener el carácter de Cristo Jesús. Satanás quiere el poder de Dios, pero no quiere la cruz de Cristo Jesús, no quiere el carácter de Cristo Jesús, no quiere el amor de Cristo Jesús, quiere el poder. Y en la iglesia hay mucha gente que son seguidores de Satanás, que tienen cargos, que quieren el poder del Espíritu Santo, pero no el carácter amoroso de Cristo Jesús. Y ese es el problema. Se nos olvida que está la ira de Dios y está el amor de Dios. Y en el medio está Cristo Jesús como nuestro sustituto. Déjame leer aquí en el mismo capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, queridos. Es increíble cómo nosotros le damos toda la vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza, todo nuestro dinero. Te levantas temprano para trabajar por esta vida. Toda tu fuerza, toda tu energía, hasta tu familia también se la vendes al diablo con tal de conseguir el bienestar de tu familia. Y por la vida eterna no tienes tiempo. No hay tiempo para celebrar el culto familiar. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para buscar a Dios. No hay tiempo.
porque esta vida es más importante para ti que la eternidad. Y querido, de esta manera nunca vas a entender que Cristo Jesús es tu amante salvador. ¿Por qué? Porque piensas que tú estás bien y que la misericordia del Señor te alcanzará de uno de estos días, y no vas a entender que la ira de Dios es terrible. Gritará y el valiente cuando te estén bajando del barco, porque vienes de Bahamas para acá, hermano, te van a bajar, te van a bajar. No, pero es que te van a bajar. Mientras no tengas las credenciales del carácter de Cristo Jesús, no tendrás permiso para poder entrar al barco y te van a bajar. Este mensaje quizás no te guste. Estaba por ahí predicando en algún lugar. No importa lo que diga este hombre, yo sé que Dios me ama. Y era una drogadicta y no sé cuántas otras cosas más. Hermano, Dios te ama, pero resiste dejarte donde estás y quiere hacerte semejante a Jesús. Dios te ama donde estás, pero no te va a dejar allí si tú lo aceptas. Y lo que quiere hacer contigo es hacerte alguien semejante a Cristo Jesús. Esa es la ira de Dios convertida en el amor sustituto. Vamos a leer algunos versículos y voy a leerlos rápido. Por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice la palabra así, 53, 6 y 12, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, lo convirtió en nuestro sustituto. Cuando me tocaba morir a mí, convirtió en sustituto a Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú dices, pues Salomé, ¿por qué estás predicando ese sermón? Está muy fuerte. Hermano, te voy a decir una cosa. El sábado de noche no dormí ni un minuto y estaba cansado y llegué como a las 3 de la tarde a la casa. Y cualquier persona diría, bueno, tienes que descansar un rato. Quise descansar un rato, pero no pude porque tenía cosas pendientes que hacer. Y entonces el Señor me llamó a la 1 de la mañana, cuando yo quería dormir. Me llamó y me dijo, esto, yo quiero que le expliques a la gente qué cosa es la ira de Dios, qué cosa es el amor de Dios. Mientras no lo entiendan, no van a aceptar a Cristo Jesús como su sustituto salvador. Y aquí me tuvo un par de horas y yo no entendía todo lo que te estoy diciendo, pero fíjate bien, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, dice el 6, y lo convirtió en nuestro sustituto. Y dice el 12, por tanto yo le daré para parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Dios lo convirtió en nuestro sustituto y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado mío y tuyo, y habiendo orado por los transgresores. Él se convirtió en mi sustituto. Mientras, imagínate que tú eres un ladrón, corrupto, horriblemente corrupto, y que te has aliado con gobernantes corruptos, y ahora te llegó la hora, y vas a pasar en la cárcel por asesinato, por crímenes, de diversos crímenes, por robo, por mentira, por 1000 cosas. 300 años de cárcel. Y ahora se dan hasta 800 años de cárcel, por si no lo sabías. Pero de repente viene Jesús. Y cuando tú estás despidiéndote de tu esposa y de tus hijos porque esto se acabó para ti, Él viene y se convierte en tu sustituto. Él se convierte en pecador, en ladrón, en mentiroso. Él se convierte en asesino, Él se convierte en inmundo, Él se convierte en depravado
por ti. Y toda esa carga que pesaba sobre ti, se la pasan a Él y entonces Él se convierte en tu sustituto. Tú no estás entendiendo. No solamente es asunto de que muera por ti, no. Sino que toda tu culpa, todas las aberraciones esas, se ponen sobre Él. Lee conmigo, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Voy a ver si puedo leer todos mis versículos que el Señor me regaló esta mañana para explicarte que la ira tiene su sitio, que el amor tiene su sitio, en tanto entiendas que hay un sustituto. Juan 1, 29, dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que se convierte en tu sustituto, porque el pecado del mundo no lo pienses en el mundo. Nosotros pensamos en los paganos, en los impíos. No, querido. El pecado del mundo es tu pecado y mi pecado. Y Él vino para morir como cordero, limpio y sin mancha. Y entonces toda la mancha de mi carnalidad, de mi vanidad, de mi pecaminosidad, de mi impureza, de mi suciedad, y de la tuya y de los demás que nos están escuchando y los que van a escuchar quizás, toda esa maldad horrible, negra y maloliente fue colocada sobre el cordero puro y sin mancha. Lee conmigo 2 Corintios 5, 21. Por favor, sorpréndete con este versículo. 2 Corintios 5, 21 dice la palabra así. Al que no conoció pecado, fíjate qué cosa es que se convirtió en tu sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leértelo otra vez. ¿Qué cosa es sustituto? Al que no conoció pecado, por ti, pon tu nombre aquí, por ti, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, que fuésemos hechos justos, santos, limpios, sin mancha. ¿De dónde salieron estos? Yo que lo sepa, los conocí como sucios y negros pecadores, pero están sin mancha, no tienen ni una gota de mancha. Oh, es que vino un sustituto y le quitó toda la negrura de sus pecados, toda su maldición, toda su inmundicia, se la cargaron al sustituto, al que no conoció pecado. Memoriza este versículo, repasa estos versículos. Mientras no entiendas la ira de Dios, no entenderás el amor de Dios. Y si no entiendes las dos cosas, no entenderás que Cristo Jesús no solamente es un bonachón Santa Claus, sino que tú cargaste sobre Él toda la depravación de tu vida, la pusiste sobre Él. Ahora soy bueno, no te sientas tan bueno, porque tú hiciste que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se convirtiera en un maloliente pecador. Lee conmigo en Gálatas 3:13. Fíjate bien. Gálatas 3:13 dice así, en la santa palabra del Señor, Gálatas 3:13, dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y del pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso fue allá lejos atrás, muy lejos, en Deuteronomio 21. En Deuteronomio 21 hay una ley, increíble ley, dice aquí en Deuteronomio 21, 23, dice la palabra así, no dejaréis que su cuerpo, dice aquí, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciesen morir y lo colgaren en un madero,
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermano, cuando Cristo Jesús fue colgado, Él fue maldito, pero por la maldición que me correspondía a mí y que te correspondía a ti. Él llevó la maldición de mi suciedad, de mi enfermedad pecaminosa. Él cargó toda la maldad de los que están escuchando en este momento y de todos aquellos que no están escuchando. Él llevó la maldad sobre él y fue maldito por mi causa. Esto no lo has considerado. Por esa razón es que nosotros no amamos a Jesús. Y sabes una cosa, un día de estos vas a levantar pidiendo misericordia. Vas a levantar la voz cuando entiendas que con la ira de Dios no se juega. La ira de Dios es terrible. Hermanos, el Señor está a punto de venir y quiero subrayar una nota solamente para que no se te olvide que la ira de Dios es terrible. Dice aquí, en aquel día, dice Isaías 13:11, en aquel día de Jehová que viene, día de ira terrible, de gran indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Todos estos pecadores que van a querer entrar al barco, no se les permitirá entrar. Al contrario, vendrá un día terrible de Jehová, terrible viene, terrible de gran indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Será tan violento que hasta la tierra va a tener miedo de la ira de Dios. Y esto, ¿por qué? Porque yo no sé si puedes entender que ver a Dios, el Padre, ver a su Hijo, hecho una maldición por la culpa de unos delincuentes horribles, desagradecidos, eso es terrible para el corazón del Padre. No tendrá tolerancia para aquellos que desprecien al sustituto Salvador. Lee conmigo en Hebreos 9:28. En Hebreos 9:28 dice la palabra del Señor así. 9:28, es muy importante que entiendas esto, querido, porque de otra manera no vamos a ser salvos. Al contrario, va a entrar el Cordero, pero ahora como Rey de Reyes, y te va a preguntar: hey, ¿qué haces aquí? Con ese traje sucio tuyo. Tú piensas que estás bien, que estás limpio, que estás santo y que eres bueno. ¿Por qué no te pusiste el vestido que yo te mandé? Y te quedarás mudo, y entonces él dirá: sáquenlo de aquí, sáquenlo, échenlo afuera, allá, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice en Hebreos 9:28 así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Que no se te olvide esto, que Él fue nuestro sustituto, que Él es nuestro sustituto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, pero ahora, fíjate bien, sin relación con el pecado, para salvar a los que a Él le esperan. Yo voy a terminar aquí porque no quiero perder, simplemente por el tiempo, leer lo que continúa, que me parece increíblemente sorprendente. Hermanos, el Señor dice: buscad vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Buscad vuestra salvación con temor y temblor. Hermano querido, este mensaje es para mí. Este mensaje me lo dio Dios a mí. Esta mañana, a la 1 de la mañana, estuve con él unas 3 horas más o menos. Y lo hermoso de todo esto es que su ira está envuelta en la clemencia del sustituto.
Y el sustituto todavía está actuando para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros. Porque no aprovechamos la oportunidad. Esta mañana, esta madrugada, mientras leía yo lo que el presidente Trump hizo al bajar del barco a aquellos que estaban queriendo venir a Florida, de Bahamas, algunos piensan que se vio muy mal, que se vio muy cruel. Pero él dijo, yo no quiero que ningún delincuente, yo no quiero que ningún malhechor, yo no quiero que ninguna de esta gente perversa entre a mi país. Y tiene razón. Y así como Trump está defendiendo su casa, así el Padre va a defender su casa, pero con una gran diferencia. Él mandó a Cristo Jesús a la tierra y con una carga grande de vestidos lindos. Y Él me mandó y me dijo, mira, pruébate este saco. Este saco, Carlitos Bello, es mi saco favorito. Yo quiero que te lo pongas, te lo ajusté a la medida. Si tú no tienes este saco, no podrás entrar a la tierra, a la patria celestial. Y me lo probé. Y resulta que, ¿cómo es que me conoció Él también? Que conoce mi medida, me quedó perfecto. Mira cómo, qué bien se me nota. Bueno, Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, a través de su sangre preciosa, te está mandando esta mañana un traje bello, un carácter limpio, un carácter puro, santo y obediente. Póntelo. Porque si tú no entiendes que tu sustituto es indispensable para ti, lo que vas a reconocer dentro de unos días es la horrible, la terrible ira, la formidable ira de Dios. Hermanos, el texto de Apocalipsis a mí me asusta. Dice aquí en Apocalipsis, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y acuérdate que la marca no es adorar a la bestia. La marca de la bestia es no guardar los mandamientos de Dios. Porque al no guardar los mandamientos de Dios, no tienes el sello del Dios vivo. Y fíjate bien, que tiene la marca de la bestia, porque no tiene el sello del Dios vivo, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira total. Y aquí este miserable que despreció al sustituto, la bondad derramada en la cruz, este será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Y que no se te olvide. Y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Cordero? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es amor, pero también su copa está llena de ira. Te voy a decir una cosa. Dios no tuvo confianza en Adán y Eva y le puso un candado enorme a la puerta del jardín del Edén y puso dos tremendos soldados con unas espadas gigantescas ahí. Ustedes no van a entrar. Y hermanos, no hay misericordia para aquel que menosprecia al sustituto salvador. Vamos a cantar el himno número 76, por favor, y entonces vamos a orar. El miércoles no pierdas esto porque lo que sigue es increíble. Y el sábado, por favor, que no se te ocurra faltar. Hermano, necesitamos entender que la ira de Dios está sobre nosotros. El 76, vamos a... Dios mi creador.
Querido Padre Celestial, la verdad es que ahora entiendo a Moisés. Ahora entiendo a Moisés que te amaba tanto y que tú lo amabas también. Pero cuando te pusiste frente a él, no se tardó en proclamar: estoy asustado, tengo miedo y estoy temblando, porque qué cosa horrible es estar ante la majestad celestial, ante el fuego consumidor, ante la pureza única y especial, que no hay otra pureza como tú, Señor. Señor, qué terrible, lo terrible quizás nos asusta el fuego, pero la gente no entiende que tu pureza es más grande que todo el fuego junto, porque tu pureza nos hace ver tan inválidos, tan negros, tan sucios, tan manchados, tan malolientes, tan contaminados, tan apestosos, tan terriblemente manchados por el pecado. Eso es lo que hace tu pureza y es lo que la gente no entiende. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que la sangre de Cristo es la provisión para limpiarnos. Y Él ha venido con un corazón que a mí particularmente me rompe el alma, cuando Él dice: pasa tu carga sobre mi hombro y lleva mi pureza y mi santidad sobre el tuyo, sobre tu cuerpo, sobre tu alma y corazón. Y yo voy a llevar toda esa carga horrible que menosprecia a mi Padre y que me va a matar, porque quien mata al pecador no es el gobierno. El que mata al pecador es el Padre. Y quien mató a Cristo Jesús fue el Padre, que en lugar de matarme a mí, mató al que llevaba mi culpa, mi vergüenza, mi maldad y mi pecado. Señor, por favor, ayúdame a despertar, ayúdanos a despertar y a entender que si no entendemos tu ira, tampoco entenderemos tu amor, y por lo tanto tampoco entenderemos que Cristo Jesús es nuestro indispensable y urgente sustituto. Al sea honor, honra y gloria ahora mismo. Ayúdanos a entender la realidad de que necesitamos caer de rodillas como María Magdalena a los pies de ese Salvador sustituto. Ya las piedras se asomaban sobre ella, pero de repente vino el sustituto, y esa mujer que todo el mundo identificaba como pecadora se convirtió en la evangelizadora más grande del mundo, que Jesús dijo: donde quiera se predique este evangelio, ella será el estandarte que brillará como testimonio de que aceptó a su sustitución, su Salvador, y fue curada, fue sanada, fue limpiada, fue lavada y fue convertida en un poderoso ángel de salvación. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito seas para siempre, y muchas gracias por tu infinita misericordia. Señor, personalmente me duele que toda mi maldad sea puesta sobre Cristo Jesús. Ayúdame a no pecar más, para que no se acumule pecado tras pecado sobre el cuerpo santo de esa pureza celestial que es mi sustituto salvador, Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, ten piedad, ten misericordia. Urgentemente la necesitamos y lo rogamos, para que no caigamos en la justicia, en la ira, en tu ira terrible del fuego y el azufre, que está a punto de descender sobre todos aquellos que te menosprecian. Alabado y glorificado sea tu nombre. Lo agradecemos, lo invocamos, lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito sustituto y único Salvador. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido un placer estar otra vez con ustedes. De corazón les ruego que entiendan qué cosa es esto de nuestro sustituto. Fíjate bien, estás a punto de morir, y por toda la vergonzosa vida que hemos llevado. Pero en el momento de morir viene una ceremonia. Te quitan tu camisa sucia, maloliente, te bañan, te lavan y ponen
tus pecados de asesinato, de robo, de mentira, de falso testimonio, de ese carácter horrible que tenemos, y entonces se lo ponen a Cristo Jesús. Y en el siguiente instante Él está cargado de toda la negrura de nuestra pecaminosidad increíble. Y tú quedas limpio, 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 limpio y blanco como si nunca hubieras pecado. Pero toda tu maldad fue colocada sobre Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando el Padre se asoma, buscándote destruir a ti, lo que encuentra en ti es una pureza increíble, semejante a Él mismo. Y lo que ve allí al lado es una horrible serpiente, venenosa, llena de maldad, de suciedad y de pecado, y en ese instante Dios la destruye. Porque esa es la suerte del pecador, y esa es la suerte del sustituto. Y murió por mí para llevar mis pecados. Que Dios tenga misericordia. Nos vemos el miércoles, y si quisieras y te interesa esto, compártelo. Es posible que haya alguien que no entienda esto y que lo necesite urgentemente. Gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Ha sido un placer estar de regreso con ustedes, y no te separes de aquel que vino a dar su vida por ti. Gracias, buenos días.